Las mujeres no pueden manejar una Barrett calibre .50. La sonrisa condescendiente del empleado de la armería lo decía todo mientras miraba a la sargento mayor Savannah Lewis, de pie en la sección de artículos deportivos de una tienda civil cerca de Fort Carson, Colorado. A los 28 años, con cabello castaño rojizo recogido en una cola de caballo sencilla, ojos verdes que habían calculado la deriva del viento a distancias superiores a los 2.000 metros y manos callosas que habían batido todos los récords de tiro de larga distancia en la escuela de francotiradores del ejército. Savannah había escuchado variaciones de este despido durante toda su carrera militar. Había pedido un pase de fin de semana para visitar la tienda, mirando el equipo durante un breve descanso de las rotaciones de despliegue cuando el empleado decidió que su género la descalificaba para siquiera tocar la Barrett M82 en exhibición. Lo que ni el empleado ni los demás clientes sabían era que Savannah Lewis había pasado 3 años como francotiradora personal del mayor general Robert Micheli durante la campaña de operaciones especiales más intensa en la historia militar moderna, que había realizado disparos que la leyenda militar decía que eran imposibles y que había salvado la vida del general en 4 ocasiones distintas usando el mismo rifle que decían que no podía manejar. Cuando el general Micheli entró en esa armería 30 segundos después, preparándose para encontrarse con Savannah para un café de reencuentro, la empleada condescendiente descubriría que a veces la persona más peligrosa en cualquier habitación es la mujer callada que todos subestiman. Y el rifle de francotirador Barrett calibre .50 que le habían dicho que no podía manejar ya había demostrado su valía en sus manos en campos de batalla que el mundo civil jamás entendería. La sargento Savannah Lewis había estado sirviendo en operaciones especiales del ejército durante 6 años cuando tomó un pase de fin de semana para visitar Colorado Springs durante una breve rotación estatal. Su unidad, un equipo especializado de reconocimiento de largo alcance que operaba en algunos de los territorios más hostiles de la Tierra, acababa de regresar de un despliegue de 8 meses y había recibido 72 horas de tiempo personal antes de comenzar el entrenamiento para su siguiente misión. Savannah creció en la zona rural de Wyoming y aprendió a disparar en el rancho familiar antes de alcanzar la altura suficiente para sostener un rifle correctamente. Para cuando se alistó a los 19 años, podía disparar mejor que la mayoría de los hombres de su compañía de entrenamiento básico. A los 23, se graduó de la Escuela de Francotiradores del Ejército con las calificaciones más altas en la historia del programa. A los 25, fue seleccionada para un puesto especializado que menos de 20 soldados en todo el ejército habían desempeñado: francotiradora de seguridad personal para un general que realizaba operaciones de alto riesgo en territorio hostil. Durante 3 años, Savannah sirvió como francotiradora principal del mayor general Robert Micheli durante operaciones especiales que nunca aparecerían en los registros públicos. Brindó protección en misiones de riesgo extraordinario, realizó disparos a distancias que pusieron a prueba los límites absolutos de la capacidad humana y el rendimiento del equipo, y salvó la vida de Micheli en 4 ocasiones distintas cuando fuerzas enemigas intentaron eliminar al general durante operaciones de campo. Su relación profesional se había convertido en un respeto mutuo que trascendía el rango. Micheli reconoció que Savannah Lewis poseía capacidades que la convertían en uno de los activos más valiosos en operaciones especiales. Y Savannah apreciaba que Micheli fuera uno de los pocos oficiales superiores que juzgaba a los soldados por su desempeño y no por su género. Pero esa asignación había terminado hacía 6 meses, cuando Micheli fue ascendido a un puesto que ya no implicaba operaciones de campo. Savannah había sido reasignada a una unidad de reconocimiento especializada y mantenían contacto ocasional a través de las redes informales que conectaban al personal militar. Durante su permiso de fin de semana, Savannah había quedado con Micheli para tomar un café. Él estaba destinado en el cercano Fuerte Carson y tenía algunas horas libres. Antes de la reunión, decidió visitar una gran tienda de artículos deportivos para ver equipo de tiro civil, comparándolo con el equipo militar que usaba durante los despliegues. Fue entonces cuando se topó con el tipo de prejuicio que la había perseguido a lo largo de su carrera militar. La tienda de artículos deportivos tenía una extensa sección de armas de fuego,
y Savannah había estado examinando un rifle antimaterial Barrett calibre 82.50 en exhibición. La versión civil del sistema de armas que había usado extensamente durante sus 3 años con el general Mitchell. El Barrett M82 era un arma impresionante. Un rifle semiautomático con recámara para munición de ametralladora Browning 0.50 BMG, capaz de alcanzar objetivos a distancias superiores a 1800 metros, con un peso aproximado de 13.6 kilogramos y un retroceso enorme que requería una técnica y un acondicionamiento físico adecuados para manejarlo con eficacia. Savannah estaba estudiando las características del rifle cuando un empleado de la tienda se acercó con esa sonrisa condescendiente que denotaba inmediatamente que había hecho suposiciones sobre sus capacidades basándose únicamente en su género. «Es un Barrett calibre 0.50», dijo el empleado, como si le explicara algo que ella no podía entender. «Probablemente el rifle más potente que tenemos en la tienda. No es algo que, bueno, la mayoría de las mujeres no podrían soportar el retroceso. Quizás podría mostrarte algo más apropiado». Savannah mantuvo su voz profesionalmente neutral. «Conozco la Barrett M82. Estaba examinando las diferencias entre los modelos civiles y militares». La sonrisa de los empleados se volvió más condescendiente. «Ah, ¿sabes de armas? Genial. Pero saber sobre un arma y poder manejarla son cosas diferentes. El calibre 50 genera un retroceso extremo. Se necesita mucha fuerza en la parte superior del cuerpo y entrenamiento para disparar con precisión. Sin ánimo de ofender, las mujeres generalmente no tienen las capacidades físicas para este tipo de rifle». Otros clientes habían empezado a prestar atención a la conversación, y Savannah pudo ver las mismas suposiciones en sus expresiones que había encontrado innumerables veces. La idea de que su género la descalificaba automáticamente para las capacidades que requerían fuerza, habilidad técnica o dominio táctico. Había aprendido durante su carrera militar que discutir con prejuicios rara vez era efectivo. Personas que habían hecho suposiciones basadas en las personas con género no solían ser persuadidas con palabras. Los resultados eran lo que cambiaba de opinión. Pero en una armería civil, durante un fin de semana, no tuvo la oportunidad de demostrar sus capacidades. «Aprecio su preocupación», dijo Savannah con calma. «Pero tengo amplia experiencia con este sistema de armas». La expresión del empleado sugería que no le creía, pero intentaba mantener una cortesía profesional. «Experiencia con rifles calibre .50. ¿Dónde habrías adquirido ese tipo de experiencia?» «En el servicio militar». «Ah, en el ejército. ¿Cuál es tu MOS?» El tono del empleado sugería que le estaba siguiendo la corriente en lugar de tomarla en serio. «Soy francotiradora». El empleado se rió. «¿Una francotiradora? No sabía que el ejército tenía francotiradoras. ¿Estás segura de que no desempeñas algún tipo de función de apoyo? Quizás trabajas con francotiradores en lugar de ser una». Savannah había llegado al límite de su paciencia. «Me gradué de la Escuela de Francotiradores del Ejército con honores. He servido en zonas de combate durante 6 años. He realizado disparos confirmados a distancias superiores a 1500 metros con el Barrett M82. Estoy cualificado para impartir instrucción sobre este sistema de armas, y su suposición de que las mujeres no pueden manejar este rifle es incorrecta e insultante». La sonrisa de los empleados se desvaneció, reemplazada por una irritación defensiva. «Mire, señora, no sé qué cree haber hecho en el ejército, pero el Barrett calibre .50 es un arma seria. No es algo que se coge y se dispara. El retroceso por sí solo probablemente la derribaría. Quizás haya disparado rifles de menor calibre, pero esto», señaló el Barrett. «Esta es una categoría completamente diferente». Varios otros clientes observaban abiertamente la confrontación, y Savannah pudo ver sus expresiones que iban desde la diversión hasta el escepticismo. Nadie en la tienda creía que la mujer vestida de civil, con cabello castaño rojizo y actitud tranquila, pudiera tener la experiencia que afirmaba tener con uno de los rifles más potentes del mundo.
Fue entonces cuando el mayor general Robert Michell entró en la armería buscando a Savannah para comenzar su reunión de café. Michell era una figura imponente, incluso de civil. Ropa: 1,88 metros de altura, hombros anchos, cabello plateado y la presencia imponente que emanaba de décadas de liderazgo militar. Había comandado fuerzas de operaciones especiales en algunas de las misiones más peligrosas que Estados Unidos había llevado a cabo, y se comportaba con la tranquila confianza de alguien que había demostrado su valía en entornos inimaginables. Vio a Savannah de inmediato y comenzó a caminar hacia ella, con la intención de saludar a su antiguo francotirador y ponerse al día sobre el mes transcurrido desde que habían trabajado juntos. Pero también había escuchado el último comentario de los empleados de la armería sobre que las mujeres no podían manejar rifles Barrett, y su expresión pasó de un saludo amistoso a una corrección profesional. «Disculpe», dijo Michell, con la voz cargada de la autoridad que le daba comandar a miles de soldados en combate. Pero no pude evitar escuchar su conversación sobre las capacidades de esta joven con el rifle Barrett. El empleado se giró hacia Michell, notó su porte y presencia, e inmediatamente adoptó un tono más respetuoso. «Sí, señor. Le estaba explicando a este cliente que el calibre Barrett 50 requiere el entrenamiento significativo y la capacidad física que posee la sargento Lewis en medida excepcional», interrumpió Michell. «Debería saberlo. Fue mi francotiradora de seguridad personal durante 3 años en operaciones de combate. Ha realizado disparos con la Barrett M82 que habría dicho que eran imposibles hasta que la vi hacerlos». La tienda quedó en completo silencio mientras todos procesaban lo que acababan de oír. El empleado miró fijamente a Michell, luego a Savannah, luego de nuevo a Michell, palideciendo al darse cuenta de que había estado tratando con condescendencia a una de las francotiradoras más expertas del ejército. Usted es un general», balbuceó el empleado. «El mayor general Robert Michell, del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de E.U., y la sargento Lewis es una de las mejores francotiradoras con las que he tenido el privilegio de trabajar. Su suposición de que no puede manejar un rifle Barrett por su género no solo es insultante, sino que es errónea. Probablemente esté más cualificada para usar esta arma que cualquier otra persona en esta tienda, incluyéndote a ti». Savannah sintió una mezcla de gratitud y vergüenza ante la intervención de Michell. Agradeció su apoyo, pero habría preferido simplemente alejarse de la confrontación. «General Michell», dijo en voz baja, «no es necesario». «En realidad, sargento Lewis, es necesario», dijo Michell con firmeza. Este tipo de prejuicio es precisamente lo que impide que las personas con talento obtengan el reconocimiento y las oportunidades que merecen. Te has ganado el derecho a ser tratado con respeto, y nadie debería cuestionar tus capacidades basándose en suposiciones sobre tu género. Se volvió hacia el empleado. La sargento Lewis ha logrado bajas confirmadas en combate a distancias superiores a los 1800 metros, salvó mi vida y la de docenas de otros soldados gracias a su excepcional puntería. Ha sido condecorada por su valor bajo fuego enemigo, y ha olvidado más sobre la Barrett M82 de lo que la mayoría de los tiradores civiles jamás sabrán. Le sugiero que la trate con la cortesía profesional que se merece por sus capacidades y servicio. El empleado parecía querer desaparecer en el suelo. «Disculpe, sargento. Hice suposiciones que no debía. Lo siento». Savannah asintió, pero no se sintió especialmente molesta. Ya había oído disculpas antes, después de que la gente descubriera sus verdaderas capacidades. Lo que la frustraba era tener que demostrar su valía repetidamente antes de que alguien la tomara en serio. Michell y Savannah salieron juntos de la armería, rumbo a una cafetería cercana para la reunión que habían planeado. «Aprecio que me defienda, señor», dijo Savannah mientras caminaban. «Pero he lidiado con ese tipo de suposiciones toda mi carrera. Es agotador tener que demostrar constantemente que puedo hacer cosas que se supone que los soldados varones son capaces de hacer». Michell asintió con seriedad. «Lo sé, Lewis. Y no debería ser así.
Tu historial habla por sí solo. No deberías tener que demostrarle nada a nadie. Pero hasta que la cultura cambie, los soldados talentosos como tú se enfrentarán al escepticismo de quienes no ven más allá de sus prejuicios. Encontraron un rincón tranquilo en la cafetería y empezaron a ponerse al día sobre el mes que habían trabajado juntos. Michei estaba interesado en la asignación actual de Savannah con la unidad de reconocimiento especializada, y ella sentía curiosidad por su nuevo puesto, que lo mantenía en Estados Unidos con más frecuencia. Extraño las operaciones de campo, admitió Michei. El mando desde el cuartel general es un trabajo importante, pero no es lo mismo que estar allí con los equipos realizando misiones. Extraño trabajar contigo, señor, dijo Savannah. La verdad es que la nueva unidad es profesional, pero pasé 3 años sabiendo que confiabas plenamente en mí. Ese tipo de relación laboral es poco común. Michei sonrió. Luis, confié en ti porque nunca me diste una razón para no hacerlo. En 3 años de las operaciones más peligrosas que he comandado, disparaste cada tiro que importaba, anticipaste amenazas que no había visto y me mantuviste con vida cuando gente inteligente se esforzaba por matarme. Eso no es confianza. Es confianza ganada en una capacidad demostrada. Los interrumpió el teléfono de Michei, que vibraba con una notificación urgente. Su expresión cambió al leer el mensaje, pasando de una conversación relajada a una evaluación militar concentrada. Luis, recibo informes de un importante incidente de seguridad en Fort Carson. Múltiples bajas, posible situación de tirador activo. Aún están llegando detalles, pero es lo suficientemente grave como para que estén llamando a todo el personal disponible. Savannah sintió que la adrenalina subía, la misma respuesta fisiológica que la había ayudado en innumerables situaciones de combate. Señor, ¿necesita regresar a la base inmediatamente? Sí, pero Luis dudó. Está de permiso. No está obligado a responder. Su unidad ni siquiera está estacionada en Carson. Señor, con todo respeto, si hay una amenaza activa y usted responde, voy con usted. Pasaste 3 años confiando en mí para que te cuidara las espaldas. Eso no termina solo porque me reasignaron. Michei la observó un momento y asintió. Muy bien, Lois. Sí, movámonos. Corrieron hacia el vehículo de Michei, un sedán militar que había conducido desde Fort Carson, y se dirigieron a la base a toda velocidad mientras escuchaban las comunicaciones de emergencia en la radio segura de Michei. La situación era peor de lo que sugerían los informes iniciales. Un ataque coordinado de aproximadamente 12 individuos armados había violado la seguridad de Fort Carson, teniendo como objetivo el cuartel general del comando, donde oficiales superiores y personal de Estado Mayor realizaban tareas rutinarias de fin de semana. Los primeros informes indicaban al menos 20 bajas y los combates activos aún continuaban mientras las fuerzas de seguridad de la base intentaban contener la amenaza. Esto no es violencia aleatoria, dijo Michei con gravedad mientras escuchaban los informes tácticos. Es un asalto coordinado contra el alto mando. Alguien planeó esta operación específicamente para eliminar al personal de comando y causar el máximo daño a nuestra estructura de comando. Savannah ya estaba haciendo cálculos tácticos. Señor, si apuntan al edificio del cuartel general, habrán establecido posiciones defensivas para evitar que las fuerzas de respuesta los alcancen. Las fuerzas de seguridad intentarán acercarse desde ángulos predecibles, lo que significa que entrarán en zonas de ataque preparadas. Terminó Michei. Luis, necesitamos un enfoque diferente. Señor, si tuviera mi rifle en la posición correcta, podría supervisar y eliminar las amenazas que impiden el avance de las fuerzas de seguridad. Su rifle está en la armería de su unidad, que está a 3 horas de distancia. Necesitamos soluciones que podamos ejecutar en los próximos 30 minutos. Al acercarse a Fort Carson, Savannah vio algo que cambió su cálculo táctico. Pasaban por una instalación de la Guardia Nacional de Colorado que compartía vallas con Fort Carson, una instalación militar independiente conectada a la base principal mediante cooperación en materia de seguridad,
pero que mantenía su propio equipo e instalaciones. Señor, detenga el vehículo. Michei se detuvo inmediatamente. ¿Qué vio? Esa instalación de la Guardia Nacional. Tendrán sistemas de armas para sus unidades de reconocimiento. Si tienen un Barrett M107 o un sistema similar de largo alcance, podría posicionarme en uno de sus edificios y proporcionar apoyo de fuego de precisión a las fuerzas de seguridad de Carson que intentan retomar el cuartel general. Michei lo entendió de inmediato. Quiere realizar operaciones de contrafrancotirador desde una instalación adyacente. Louis no tiene autorización para acceder al equipo de guardia. No está respondiendo formalmente a este incidente. Y 20 soldados están muertos o moribundos mientras discutimos los protocolos de autorización. Savannah interrumpió. Señor, sabe que puedo hacer esos disparos. Deme un sistema Barrett o cualquier sistema comparable. Deme una posición con línea de visión despejada hacia el edificio del cuartel general y puedo eliminar las amenazas que impiden que sus fuerzas de seguridad pongan fin a este ataque. Michei tomó el tipo de decisión de mando que había definido su carrera. Muy bien, Louis, hagámoslo. Pero si esto sale mal, asumiré toda la responsabilidad. Entraron en las instalaciones de la Guardia Nacional donde el rango de Michei y la obvia emergencia les dieron acceso inmediato. Explicó la situación al comandante de la Guardia, quien autorizó el acceso a su armería. 10 minutos después, Savannah estaba en la azotea de un edificio administrativo de guardia de 5 plantas con un rifle Barrett M107.50 calibre 50. 200 cartuchos de munición de alta precisión y una línea de visión perfecta hacia el cuartel general de Fort Carson, a 800 metros de distancia. A través de su mira telescópica, podía ver la situación táctica con claridad. Aproximadamente 12 atacantes habían establecido posiciones defensivas alrededor del cuartel general, utilizando una potencia de fuego superior y posiciones preparadas para impedir que las fuerzas de seguridad organizaran un asalto efectivo. La seguridad de la base estaba inmovilizada por fuego preciso desde múltiples posiciones. Incapaz de avanzar sin sufrir más bajas, Savannah activó la radio táctica que Michei le había proporcionado. Vigilancia en posición. Tengo visual de aproximadamente 12 objetivos hostiles alrededor del cuartel general. Solicito autorización para atacar. La voz de Michei se escuchó de inmediato. Se había comunicado con el comandante de seguridad de la base y estaba coordinando la respuesta. El empleado en cuestión fue reasignado a la gestión de inventario, donde no interactuaría con los clientes. Pero más significativo que cualquier disculpa individual fue lo que las acciones de Savannah representaban sobre la capacidad, los prejuicios y la brecha entre la suposición y la realidad. El mayor general Michei habló al respecto durante una entrevista con medios militares. La sargento Louis enfrentó 2 tipos de juicios diferentes en el mismo día. Por la mañana, un empleado civil le dijo que las mujeres no pueden manejar rifles Barrett basándose únicamente en estereotipos de género. Esa tarde, utilizó un rifle Barrett para eliminar a 12 atacantes armados y salvar la vida de docenas de soldados gracias a su puntería excepcional. La lección no se trata solo de género. Se trata de nunca dar por sentado que se conocen las capacidades de alguien basándose en su apariencia o en la categoría en la que se lo ha clasificado. El coronel Patterson, quien comandó las fuerzas que finalmente aseguraron el cuartel general de Fort Carson, fue aún más directo. Tenía soldados de operaciones especiales, fuerzas de seguridad altamente capacitadas y equipos de respuesta táctica trabajando para detener ese ataque. Lo que lo puso fin fue una francotiradora que ni siquiera se suponía que estuviera de servicio, usando un sistema de armas que algunos, al parecer, no creen que las mujeres puedan manejar. La sargento Louis no solo salvó vidas. Demostró que nuestras suposiciones sobre quién puede hacer que a menudo son completamente erróneas. Savannah recibió la medalla del soldado por heroísmo sin combate con un enemigo, la más alta condecoración al valor en tiempos de paz.
También se le ofrecieron puestos en múltiples unidades de élite que querían sus capacidades en sus equipos. Pero quizás lo más importante es que sus acciones provocaron debates más amplios sobre cómo las Fuerzas Armadas evaluaban y utilizaban al personal basándose en la capacidad demostrada, en lugar de suposiciones sobre género, apariencia u origen. Las jóvenes soldados que ingresaron al ejército tras conocerse la historia de Savannah crecieron en un ejército que se vio obligado a reconocer que la mejor tiradora podría ser la mujer discreta a la que todos habían subestimado. Años después, cuando la teniente coronel Savannah Lewis, quien finalmente fue comisionada y ascendió de rango, dio una charla en West Point sobre liderazgo y evaluación de capacidades, reflexionó sobre el día en que le dijeron que las mujeres no podían manejar rifles Barrett. Esa mañana, un empleado de una armería me miró e hizo suposiciones sobre mis capacidades basándose en mi género. No podía imaginar que una mujer pudiera manejar un rifle calibre 50. No podía concebir que alguien con mi apariencia hubiera pasado años dominando ese mismo sistema de armas. Sus suposiciones no se basaban en evidencias. Se basaban en estereotipos. Hizo una pausa y luego continuó. Esa tarde, usé la Barrett M107 para eliminar a 12 atacantes armados que estaban matando soldados en Fort Carson. Disparé 32 veces a distancias de hasta 900 metros. Salvé vidas específicamente porque poseía capacidades que el empleado de la armería había insistido en que no podía tener. La brecha entre sus suposiciones y la realidad no le costó nada. Pero en operaciones militares, las suposiciones sobre quién puede hacer que cuestan vidas. La historia de Savannah se convirtió en algo más que historia militar. Se convirtió en un caso práctico de cómo los prejuicios impiden el reconocimiento de la capacidad, cómo las suposiciones limitan la eficacia organizacional y cómo el personal más valioso suele ser aquel que no cumple con las expectativas. Los soldados de Fort Carson aprendieron esa lección al ver a una francotiradora realizar disparos de precisión que le salvaron la vida. El empleado de la armería la aprendió al descubrir que la mujer a la que había frecuentado estaba más cualificada con los rifles Barrett de lo que él jamás lo estaría. Y el ejército la aprendió al reconocer que la excelencia existe en formas inesperadas, que la capacidad trasciende los estereotipos y que la suposición más peligrosa que cualquier organización puede hacer es creer que la apariencia de alguien determina su potencial. Porque a veces la persona que has subestimado, la mujer a la que le has dicho que no puede manejar una Barrett calibre 50, es precisamente la persona que salvará vidas usando esa arma cuando todo depende de ello. Decían que las mujeres no podían manejar rifles de francotirador Barrett. La sargento Savannah Lewis demostró que estaban equivocados 32 veces en 40 minutos a distancias de hasta 900 metros, salvando docenas de vidas y demostrando que la persona más peligrosa en cualquier crisis no es necesariamente la que cumple con las expectativas. Es aquella cuyas capacidades superan las suposiciones de todos. El impacto cultural de las acciones de Savannah se extendió mucho más allá de ese único día en Fort Carson. La suposición de los empleados de Guntore de que las mujeres no podían manejar rifles Barrett se convirtió en un caso práctico que se enseñaba en todos los niveles de la educación de liderazgo militar, un ejemplo de cómo el prejuicio ciega a las personas a la capacidad y cómo los estereotipos impiden el reconocimiento de la excelencia. En un año, el ejército había implementado programas de entrenamiento integrales que abordaban el sesgo inconsciente en la evaluación de capacidades. La historia de una francotiradora a la que le dijeron que no podía manejar un sistema de armas horas antes de usarlo para salvar docenas de vidas se convirtió en el ejemplo definitivo de por qué las organizaciones deben juzgar a las personas por el desempeño demostrado en lugar de las limitaciones asumidas basadas en el género o la apariencia. Gracias por ver. Si te gustó este video puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.